La habitación estaba iluminada solo por el tenue resplandor de la pantalla. Era medianoche y Julián, un joven de 20 años con ojeras profundas y dedos veloces, se encontraba sentado frente a la laptop de su hermano mayor. No debía tocarla, pero la suya se había estropeado hacía semanas y la ansiedad por jugar lo dominaba cada noche. Era adicto a los juegos en línea, esas arenas digitales en las que pasaba horas matando oponentes virtuales, acumulando puntos y medallas que en el mundo real no significaban nada, pero para él eran oxígeno. El silencio de la casa contrastaba con la respiración entrecortada que se intensificaba cada vez que su avatar estaba a punto de perder una partida. Aquella noche, sin embargo, la ruta del juego no sería la misma. Al abrir el navegador, Julián encontró algo extraño. Un archivo ejecutable en el escritorio, con un icono borroso, titulado darkplay.exe. Lo ignoró al principio, pensando que era algún programa de su hermano, pero su curiosidad no tardó en dominarlo. Un clic, y de pronto la pantalla se tiñó de negro. En cuestión de segundos apareció un menú con letras rojas pixeladas que parecían gotear como sangre digitalizada. El título era provocador: Juegos de muerte en la oscuridad. Pensó que sería algún mod de terror, un experimento de programadores. Sin embargo, lo que captó su atención fue la forma en que el menú no se parecía a nada conocido. No había desarrolladores, no había créditos, solo un botón titilante que decía «Entrar». Julián, con esa mezcla de morbo y aburrimiento que lo empujaba a lo desconocido, presionó. El juego comenzó con un mapa rudimentario, un tablero oscuro con casillas numeradas. Parecía una mezcla entre ruleta rusa y ajedrez maldito. Pero lo inquietante no era la interfaz, sino las recompensas y retos que aparecían en un panel lateral. Allí se mostraban videos en miniatura, demasiado realistas para ser simples animaciones. El corazón de Julián se aceleró cuando notó que los clips no eran gráficos diseñados por computadora, sino grabaciones. Una cámara fija en un sótano, una mujer amordazada, un hombre con máscara sosteniendo un cuchillo. Tragó saliva, pensando que eran escenas falsas, algún juego de rol extremo que pretendía asustar. Pero al presionar reproducir, se dio cuenta de que lo que observaba no estaba renderizado. Eran crímenes en vivo, transmitidos desde algún lugar desconocido. Cada casilla que movía en el tablero activaba una nueva animación grotesca, que no era más que la retransmisión de un asesinato real. La víctima gritaba y el audio se filtraba con una crudeza que ningún videojuego podía imitar. Julián quiso cerrar la ventana, pero el cursor no respondía. Intentó apagar la computadora, sin éxito. La pantalla se mantenía activa, como si el programa hubiera tomado control absoluto del sistema. Entonces, en el chat lateral del juego, comenzaron a aparecer mensajes. Bienvenido, jugador nuevo. Tienes suerte, hoy es tu primera noche. El tablero decide, pero tu alma paga. El joven sintió un sudor frío en la nuca. Tecleó con rapidez. ¿Quiénes son? ¿Qué es esto? Las respuestas llegaron al instante. No preguntes, juega. Cada casilla que avances, alguien muere. Si dejas de jugar, la cámara se enciende en tu habitación. El corazón de Julián se desbocó. Instintivamente giró la cabeza hacia su webcam. La pequeña luz verde, que nunca se encendía salvo en videollamadas, ahora parpadeaba. Un escalofrío lo recorrió. Lo estaban mirando. Alguien, en algún lugar de la Deep Web, lo estaba observando jugar. Quiso levantarse, pero un nuevo video comenzó a reproducirse automáticamente. Esta vez no era una víctima desconocida. La cámara mostraba la fachada de su propia casa. La grabación, tomada desde la calle, hacía zoom en su ventana iluminada. Una advertencia apareció en letras rojas en la parte superior de la pantalla. No te levantes, juega. El aire se volvió pesado. Julián, con la respiración entrecortada, no sabía si gritar, correr o simplemente desmayarse. Estaba atrapado en un juego que no era juego, en una red oscura de muerte que se disfrazaba de entretenimiento. La Deep Web, ese territorio del que había oído hablar en foros y rumores, lo había devorado en cuestión de minutos. La desesperación lo llevó a pensar en su hermano. Era el único que podía ayudarlo, el dueño original de la laptop. Si alguien entendía qué demonios había descargado, sería él. Pero antes de moverse, la pantalla mostró algo peor. Una casilla nueva en el tablero, brillante, que decía castigo por traición.
El mensaje del chat fue claro. Si llamas a alguien, él será el siguiente. El joven temblaba. La línea entre el juego y la realidad se había borrado por completo. Y sin embargo, sabía que solo no podría salir de ahí. El terror lo consumía, pero una chispa de racionalidad le susurraba que debía confiar en su hermano, aunque eso significara arriesgarlo todo. La laptop zumbaba como si ardiera desde dentro. Las teclas se calentaban bajo sus dedos y el tablero continuaba mostrando movimientos posibles, cada uno peor que el anterior. El tiempo avanzaba, y con cada minuto se abría un nuevo clip, una nueva víctima, una nueva amenaza. El juego parecía estar vivo, respirando a través de la pantalla. Y Julián, atrapado en esa espiral de horror, entendió que la Deep Web no era solo un lugar de secretos prohibidos. Era un laberinto donde cada clic podía sellar tu destino. El tablero seguía brillando en la penumbra, como si hubiera absorbido toda la oscuridad de la habitación y la devolviera en pulsos rojos. Julián no podía apartar la vista, aunque el miedo lo consumía. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, un nuevo sonido lo obligaba a abrirlos de golpe. Eran chillidos ahogados, cadenas arrastrándose, un eco metálico que parecía venir no de la computadora, sino de algún lugar detrás de él. Se giraba y no había nada, salvo la ventana y la cortina movida apenas por el viento nocturno. La laptop vibró con un zumbido extraño, como si algo dentro estuviera vivo. Julián tomó aire, intentando pensar. Esto es un juego, solo un juego, se repetía. Pero la certeza de que lo vigilaban era insoportable. Y entonces lo hizo. Tomó el celular y escribió un mensaje rápido a su hermano. «Ven a mi cuarto ya. Es urgente». No pasó un minuto antes de que escuchara pasos apresurados en el pasillo. Su hermano mayor, Marco, abrió la puerta y lo encontró pálido, con los labios temblando y los ojos clavados en la pantalla. «¿Qué demonios haces con mi laptop?», dijo con tono de fastidio. «Calla, ven», susurró Julián. «No es un juego, Marco. No sé qué es». Marco se acercó, aún sin comprender, y su expresión cambió cuando vio lo que aparecía en la pantalla. El tablero, el chat en vivo, los videos que se actualizaban cada pocos segundos. Una nueva transmisión se abrió sola. Un hombre atado a una silla, con la boca cubierta de cinta, lloraba mientras alguien caminaba alrededor de él con un machete. Marco retrocedió, sorprendido. «Esto es real», exclamó. «Apaga ya esta mierda». Intentó cerrar la tapa de la laptop, pero no se apagó. La pantalla seguía brillando como si se aferrara a mostrar el horror. Entonces apareció un nuevo mensaje en el chat. «Bienvenido, hermano, ahora ambos son jugadores». El aire en la habitación se congeló. Julián se tapó la boca con las manos, mientras Marco lo miraba con incredulidad. «¿Qué hiciste?», preguntó. Yo solo lo abrí, era un archivo. Pensé que era un juego». La cámara cambió nuevamente, mostrando ahora el pasillo de su propia casa. Los dos vieron en vivo cómo la puerta de entrada estaba entreabierta, aunque ellos juraban haberla cerrado horas atrás. Una sombra pasó frente al lente y el chat escribió en tiempo real. «El tablero avanza hasta ustedes». Marco corrió hacia la sala para verificar, pero encontró la puerta cerrada con seguro. Volvió jadeando, sin entender nada. Julián seguía paralizado frente a la laptop, que ahora mostraba su propia habitación desde la webcam. Pero no solo eso. En la esquina de la transmisión, un temporizador contaba hacia atrás desde 30 minutos. «¿Qué pasa cuando llegue a cero?», susurró Julián casi sin voz. El chat respondió de inmediato. «Alguien muere. Tú decides quién». Los dos hermanos se miraron con terror. El tablero en pantalla mostraba dos casillas destacadas, jugador 1 y jugador 2. Era un dilema perverso, un callejón sin salida diseñado para quebrarlos. Marco intentó desconectar la laptop de la corriente, incluso arrancar el cable, pero nada funcionaba. La máquina seguía viva, como si se alimentara de algo más que electricidad. «Tenemos que salir de la casa», dijo Marco con determinación. «¿Y si nos siguen?», preguntó Julián con un hilo de voz. «Peor es quedarnos mirando esto». Ambos tomaron sus teléfonos y salieron corriendo. El pasillo oscuro de la casa se sentía como una extensión de aquel tablero maldito. Cada crujido del piso era un recordatorio de que tal vez ya no estaban solos. Al llegar a la calle, respiraron agitados. La noche estaba desierta, demasiado silenciosa,
Miraron a ambos lados, sin notar nada extraño, hasta que el celular de Julián vibró. Una notificación. Tu cámara está transmitiendo. No corras. El joven levantó la vista hacia las ventanas de los edificios alrededor. En más de una, pudo jurar que vio luces encendiéndose y siluetas observando. ¿Eran vecinos curiosos? ¿O espectadores del juego? La paranoia lo desgarraba. Marco lo tomó del brazo y lo arrastró hacia su coche. Nos vamos a la policía ahora mismo. Encendieron el auto, pero antes de que pudieran avanzar, el tablero volvió a desplegarse en la pantalla del celular de Julián. No había escapatoria. El juego se había infiltrado en todos sus dispositivos. El temporizador continuaba bajando, implacable. Cada minuto que pasaba, las imágenes en vivo se volvían más personales. Su escuela, el café que solía visitar, la plaza donde se encontraban con amigos. Era como si alguien hubiera mapeado su vida entera, paso a paso, y ahora se la mostrara como piezas de ajedrez listas para caer. Marco conducía con nerviosismo, mirando constantemente los espejos retrovisores. Julián, en cambio, solo podía pensar en los videos. Una duda lo taladraba. ¿Acaso sus movimientos en el tablero realmente provocaban muertes o era una ilusión diseñada para manipularlo? Recordaba los gritos, la sangre, los rostros aterrorizados. Todo demasiado auténtico. Si era falso, era la mejor producción del mundo. Y si era real, entonces cada clic suyo había condenado a alguien. Llegaron a la comisaría, pero lo que ocurrió los dejó helados. Al entrar, las pantallas de seguridad del recinto comenzaron a parpadear solas, mostrando el tablero. Los agentes se levantaron desconcertados y en ese instante todos los monitores repitieron el mismo mensaje. Nadie puede detener el juego. Los policías pensaron que era un ataque cibernético, un hackeo masivo. Pero Marco y Julián sabían que era algo más profundo, algo que venía de las sombras de la red. Intentaron explicar lo que habían visto, pero sus palabras sonaban a locura. Los oficiales los miraban con escepticismo, hasta que uno de los monitores mostró la sala de interrogatorios, vacía. Al cabo de unos segundos, una figura con máscara entró a la habitación y dejó sobre la mesa una caja negra con un reloj digital encima, marcando la misma cuenta regresiva que los seguía a ellos. Los agentes reaccionaron de inmediato, corriendo hacia el cuarto. Pero al abrir la puerta, no había nadie, ni caja ni reloj. Todo había sido una transmisión en tiempo real desde otra dimensión de la red. Marco apretó el puño. Sabía que estaban en una trampa perfecta. Nadie podía ayudarlos, ni la policía, ni vecinos, ni conocidos. La Deep Web los había marcado como jugadores, y lo único que podían hacer era enfrentar el tablero. El reloj bajaba a los últimos segundos. Julián miró a su hermano, con lágrimas en los ojos. «No quiero elegir, Marco. No quiero». «Tranquilo», dijo él con una calma fingida. «Encontraremos la forma». Pero la laptop, el celular, los monitores, todo alrededor comenzó a emitir el mismo sonido, un pitido prolongado. El tablero se iluminó con violencia y una nueva instrucción apareció en letras sangrantes. «Elige ahora, uno vive, uno muere». El tiempo se detuvo. Julián respiraba con dificultad, Marco lo abrazó sin apartar la mirada de la pantalla. El tablero brillaba esperando una respuesta. La Deep Web los observaba. Miles, quizás millones de ojos anónimos contemplaban esa escena desde algún rincón del mundo, apostando por el desenlace, alimentándose del miedo de dos hermanos atrapados en un juego que nunca quisieron jugar. El cursor comenzó a moverse solo, como si la máquina decidiera por ellos. La cuenta atrás llegó a 0. La pantalla se volvió negra, y en ese silencio espeso, solo una frase emergió lentamente. «Gracias por jugar, la oscuridad nunca olvida». El verano se sentía interminable, con tardes que se derretían en largas noches de calor, y para un grupo de adolescentes de secundaria, la rutina era demasiado común, demasiado predecible. Esa sensación de aburrimiento los empujaba a buscar emociones más allá de lo permitido, y fue así como comenzaron a hablar de leyendas urbanas, de historias que circulaban por los pasillos de la escuela y los rincones oscuros de Internet. Cada relato era más extravagante que el anterior, con desapariciones misteriosas, pactos imposibles y secretos que, según decían, solo unos pocos habían logrado descubrir. Entre risas nerviosas y apuestas tontas, alguien mencionó la Deep Web.
Un lugar del Internet que, según los rumores, no era accesible desde navegadores comunes. Un espacio donde las reglas del mundo real parecían desvanecerse. Esa noche, en la habitación de uno de ellos, se reunieron frente a una laptop compartida, la misma que pertenecía al hermano mayor de uno de ellos y que nadie sabía realmente qué tan protegida estaba. La curiosidad era más fuerte que cualquier advertencia. Querían comprobar si todo aquello era verdad, si las historias que circulaban por foros y videos anónimos tenían algo de real. Con dedos temblorosos, descargaron el navegador especializado, configuraron VPNs improvisadas y se adentraron en un territorio que parecía estar diseñado para confundir, para esconder su verdadera naturaleza tras capas y capas de cifrado. Cada clic los llevaba más profundo. Cada enlace prometía algo prohibido, algo que no debía ser visto por ojos inocentes, y aún así, la adrenalina los mantenía pegados a la pantalla, observando cómo se desplegaban mercados extraños y anuncios con palabras que nunca habían escuchado antes, con iconos que sugerían negocios imposibles y transacciones que desafiaban la moral de cualquier persona común. Al principio, todo era fascinante. Había subforos donde se vendían documentos falsificados, cuentas robadas y manuales de habilidades que nadie en la escuela podría imaginar. Había discusiones de mercenarios, de personas que ofrecían servicios que cruzaban la línea entre lo legal y lo criminal, y los adolescentes se miraban entre sí, emocionados y aterrados a la vez. Uno de ellos bromeaba diciendo que todo aquello era solo un juego, una especie de simulación oscura que nadie fuera de su grupo entendería. Otro intentaba racionalizarlo, explicando que muchos de esos sitios probablemente eran falsos, trampas para turistas digitales, pero una parte de cada uno sabía que estaban jugando con fuego. Mientras exploraban, comenzaron a notar detalles que antes habían pasado por alto. Mensajes que desaparecían apenas los leían, hilos que parecían replicar sus propias conversaciones, referencias a nombres que no deberían conocer. Una sensación de vigilancia comenzó a infiltrarse lentamente, como un murmullo detrás de la nuca que no podían ignorar. Sin embargo, la emoción seguía siendo más fuerte que el miedo. La idea de ser los primeros en descubrir secretos prohibidos tenía un atractivo magnético. Fue entonces cuando encontraron un foro en particular, protegido por contraseñas y advertencias explícitas. Nadie en la escuela se atrevía a hablar de él, y cuando ingresaron, se encontraron con un mensaje de bienvenida tan inquietante como fascinante. Bienvenidos a la sala donde la curiosidad encuentra su precio. Al principio lo tomaron como una broma, un simple intento de impresionar a los visitantes novatos, pero pronto se dieron cuenta de que las advertencias eran serias. Cada acción que realizaban dentro del sitio generaba respuestas inmediatas, notificaciones que aparecían antes de que pudieran refrescar la página, perfiles de usuarios que parecían conocer detalles íntimos de sus vidas, comentarios que no podían haber sido escritos por alguien que no estuviera observando. El ambiente se volvía cada vez más opresivo y una sensación de peligro real comenzó a sustituir la adrenalina que sentían al principio. Uno de ellos, más impulsivo que los demás, decidió responder a un mensaje de un supuesto administrador, preguntando qué se podía hacer dentro del sitio y cómo evitar ser detectados. La respuesta llegó en segundos, más rápida de lo que parecía posible, y contenía un solo aviso. Los hemos visto, salgan mientras puedan. La pantalla parpadeó mostrando coordenadas aproximadas, direcciones parciales y fragmentos de información personal que ningún extraño debería conocer. El grupo entró en pánico. Las bromas y risas desaparecieron, sustituidas por un miedo genuino y palpable. La laptop parecía más pesada en sus manos, como si la propia máquina los acusara de haber cruzado una línea invisible. Intentaron desconectarse, cerrar pestañas, reiniciar la computadora, pero cada intento solo parecía prolongar su exposición. La sensación de ser rastreados no era una exageración. Las coordenadas y datos personales mostrados coincidían demasiado con la realidad, con lugares que ellos conocían y rutinas que jamás habían compartido en público. La Deep Web, que al principio les había parecido un mundo paralelo lleno de secretos emocionantes, se transformaba en una trampa intangible, un laberinto en el que no sabían cómo escapar sin dejar rastro. Pasaron horas tratando de limpiar sus huellas digitales, borrando historial, cambiando contraseñas y desconectando dispositivos.
Cada vez que uno de ellos intentaba calmar al grupo, otro encontraba un nuevo mensaje, un nuevo indicador de que su presencia había sido detectada desde el principio. La fascinación inicial se convirtió en paranoia. Cada sonido de la casa, cada notificación del teléfono, parecía confirmar que habían sido vigilados más allá del mundo digital. El temor se intensificaba, no por amenazas físicas inmediatas, sino por la certeza de que habían tocado algo que excedía su comprensión y que, de alguna manera, el mundo en línea podía responder con la misma fuerza que el mundo real. En medio de la noche se reunieron para decidir qué hacer. La única conclusión posible era clara y aterradora. Debían abandonar ese terreno para siempre. Apagar la laptop no era suficiente. Necesitaban desaparecer de todos los rastros, eliminar cualquier rastro de sus nombres, borrar cualquier enlace a sus identidades. Era como si el sitio mismo los hubiera observado, aprendido y etiquetado como intrusos, y cualquier paso en falso podía resultar en consecuencias que ni siquiera podían imaginar. Mientras empaquetaban los cables, discos duros y memorias USB, una sensación de pérdida los invadió. Habían entrado con la intención de divertirse, de explorar lo prohibido, y habían descubierto que algunas curiosidades no estaban destinadas a ser satisfechas. La Deep Web, con todos sus secretos y peligros, no era un juego, y aunque escapaban físicamente de sus dispositivos, sabían que la experiencia los había marcado de una manera indeleble. La fascinación inicial se transformaba en respeto y miedo, una mezcla que definiría su relación con la tecnología y la curiosidad por muchos años. Los adolescentes se miraban entre sí en silencio, conscientes de que esa noche había cambiado algo dentro de ellos. Ya no se trataba de historias urbanas, ni de retos adolescentes. Se trataba de una lección que se aprendía con el miedo en el pecho. En algunos rincones del Internet, la curiosidad podía abrir puertas que jamás debían ser tocadas. La sensación de vigilancia persistía incluso después de apagar la laptop, y aunque intentaban convencerse de que todo había sido una coincidencia, el recuerdo de los mensajes, las coordenadas y las advertencias seguía presente. Un recordatorio de que habían sido observados y que, aunque se alejaran, nunca podrían borrar del todo esa experiencia de sus memorias. Los días siguientes fueron silenciosos. Las conversaciones volvieron a lo cotidiano, a la escuela, a los pasatiempos inofensivos, pero cada uno de ellos cargaba consigo un secreto, un recuerdo que no podían compartir con nadie más. La aventura que comenzó como un juego se convirtió en un relato interno, un testimonio de los límites invisibles que existen entre la curiosidad y el peligro. Sabían que nunca más volverían a intentar algo similar, que la Deep Web no era un lugar para exploradores novatos, y que algunas puertas, una vez abiertas, dejaban marcas que ninguna precaución podría borrar. Aunque pareciera que habían escapado ilesos, la experiencia había dejado cicatrices invisibles, miedo, desconfianza y una comprensión inquietante de la capacidad de la tecnología para observar y rastrear incluso a los más jóvenes. La laptop fue devuelta, pero no había vuelta atrás. La memoria de lo vivido permanecía, una advertencia silenciosa para cualquier curiosidad futura. El grupo aprendió a valorar la seguridad digital, a cuestionar cada enlace y cada promesa en línea, y aunque su mundo cotidiano continuaba, algo en ellos había cambiado para siempre. La Deep Web, con sus secretos oscuros y sus reglas incomprensibles, había enseñado una lección que ninguna historia contada por otros podría haberles impartido. Habían visto lo prohibido, comprendido lo peligroso, y comprendido que algunos territorios de la red no estaban diseñados para la exploración de adolescentes curiosos, sino para quienes comprendieran el precio de cada clic, de cada interacción y de cada mirada que, invisible, los observaba desde la oscuridad. Pasaron semanas desde aquella noche. Las rutinas escolares, las charlas en los pasillos y las reuniones en la casa de alguno de ellos parecían retomar la normalidad, pero dentro de cada uno de los adolescentes, un nerviosismo latente se negaba a desaparecer. Los mensajes de advertencia, las coordenadas y la sensación de haber sido rastreados se habían transformado en un peso invisible que se colaba en sus pensamientos más íntimos. Nadie hablaba de lo sucedido. Cualquier intento de conversación se tornaba incómodo, un recordatorio de que la curiosidad los había llevado demasiado lejos. Sin embargo, el mundo digital no olvida. Una mañana, mientras revisaban sus teléfonos con la intención de distraerse, recibieron notificaciones extrañas, archivos encriptados, mensajes sin remitente,
y enlaces que parecían simples juegos o memes, pero que contenían datos personales que nadie más debería conocer. Uno de los chicos, el más sensato del grupo, advirtió que aquello no era casualidad. Cada mensaje parecía tener la intención de recordarles que lo que habían visto no había quedado solo en la memoria, sino que había dejado una huella digital imposible de borrar. La paranoia regresó con fuerza, acompañada de insomnio y una constante sensación de ser observados. Un día, mientras intentaban ignorar las notificaciones, uno de ellos abrió un enlace por accidente. La pantalla se volvió negra y apareció un mensaje en letras rojas que parpadeaban. No podemos olvidar lo que ustedes hicieron. Un escalofrío recorrió la espalda de todos y la habitación se llenó de un silencio aterrador. Cada uno comprendió que la advertencia inicial no había sido una simple amenaza. La Deep Web tenía memoria y su curiosidad los había marcado. Intentaron racionalizarlo. Quizás alguien estaba jugando con ellos, quizás era un hacker que los quería asustar. Pero cuando intentaron ignorar los mensajes, llegaron señales más directas. Fotografías de sus casas desde ángulos imposibles, registros de sus movimientos diarios y detalles que confirmaban que, de algún modo, alguien había estado siguiendo sus pasos. La sensación de vulnerabilidad se intensificó. Ya no podían confiar en la seguridad de sus dispositivos, en los rincones de Internet que antes parecían anodinos, ni siquiera en las contraseñas que creían inviolables. La tensión llegó a un punto crítico cuando uno de ellos recibió un archivo adjunto que contenía un video. En él se veía la habitación donde habían estado explorando la Deep Web y un cursor se movía sobre la laptop como si alguien más la manejara. Lo más inquietante era que en la esquina del video, un rostro apenas visible los observaba. Un vigilante invisible, un espectador que había estado ahí desde el principio. El miedo se transformó en pánico absoluto. La realidad digital y física comenzaba a entrelazarse de formas que no podían comprender. El grupo decidió reunirse de inmediato. Se miraban, temblorosos, compartiendo sus experiencias, sus temores, y la certeza de que lo que habían hecho ya no podía deshacerse. La laptop, los dispositivos y cualquier archivo relacionado con la Deep Web fueron destruidos, arrojados al fuego de manera simbólica y literal. La intención era borrar evidencia, pero también era un ritual de liberación, una manera de intentar recuperar el control sobre sus vidas. Sin embargo, incluso después de este acto, la sensación de vigilancia persistía. Cada sonido, cada sombra, cada notificación futura era interpretada como un posible regreso de lo que habían activado. Con el tiempo, sus vidas comenzaron a volver a cierta normalidad, aunque con marcas invisibles, temores irracionales al abrir un navegador, recelo hacia cualquier enlace desconocido, y una comprensión aterradora de que la curiosidad podía tener un precio que el dinero, la risa o la valentía adolescente no podían cubrir. La escuela continuaba, las tareas se entregaban y los fines de semana eran iguales a los anteriores, pero el mundo ya no les parecía seguro. La Deep Web había dejado una cicatriz que ni el tiempo podría borrar del todo. Meses después, uno de ellos, ahora más reservado y cauto, decidió investigar discretamente sobre experiencias similares. Descubrió foros cerrados, historias de jóvenes curiosos que habían desaparecido virtualmente de sus vidas tras adentrarse demasiado en los rincones ocultos de la red. Lo que inicialmente parecía leyenda urbana se transformaba en evidencia preocupante. La Deep Web era un ecosistema que no perdonaba la ingenuidad. Cualquier error, cualquier clic mal calculado podía atraer atención no deseada y consecuencias que trascendían la esfera digital. A pesar de todo, había un aprendizaje inevitable. Comprendieron la importancia de la precaución, de la conciencia digital y del respeto por territorios que, aunque invisibles, podían tener poder sobre la vida real. Lo que comenzó como un juego adolescente, una aventura para desafiar lo prohibido, terminó siendo una lección sobre los límites del conocimiento, la responsabilidad y el peligro que se esconde detrás de la curiosidad humana. El grupo, aunque separado en apariencia, mantuvo una comunicación silenciosa, un pacto tácito de nunca volver a cruzar esos límites. Sus historias se convirtieron en advertencias implícitas, compartidas de manera indirecta con amigos más jóvenes que mostraban interés en explorar los mismos territorios prohibidos. Cada conversación contenía subtextos, miradas y silencios que recordaban lo que no debía repetirse. La Deep Web, con su promesa de misterio y poder, seguía allí, accesible pero inalcanzable para ellos.
Lo prohibido había dejado su marca y la memoria de la experiencia se transformó en un recuerdo profundo, una sombra que los acompañaría silenciosa, recordándoles que algunas puertas nunca deben abrirse y que la curiosidad, si no se maneja con cuidado, puede ser mucho más peligrosa de lo que uno jamás imagina. Y así, los adolescentes aprendieron a convivir con el temor, a respetar los límites invisibles y a reconocer que la tecnología, aunque útil, también puede ser un territorio donde la línea entre juego y peligro desaparece sin previo aviso. La Deep Web, con su poder intangible y su vigilancia silenciosa, había cambiado sus vidas para siempre, enseñándoles que la libertad digital siempre lleva consigo un precio que, una vez pagado, no puede ser devuelto. El humo de la marihuana se mezclaba con el ambiente cargado de su pequeño departamento, creando una neblina que hacía que las luces de la ciudad se difuminaran a través de las cortinas sucias. Ella estaba sentada frente a su laptop, las manos temblorosas, no solo por los efectos de las drogas, sino por la ansiedad que se había convertido en su constante compañera. Durante años había usado Internet como un refugio para escapar de su realidad, para sumergirse en lugares donde podía conseguir lo que su cuerpo y su mente demandaban sin juicios, sin preguntas. La Deep Web se convirtió en ese espacio secreto, un lugar donde nada parecía tener límites y donde cada clic podía abrir una puerta a mundos que la sociedad común jamás conocería. Al principio solo buscaba drogas. Marketplaces con nombres crípticos y diseños rudimentarios ofrecían lo que necesitaba, con métodos de pago extraños, y la entrega era puntual. Cada transacción era un pequeño ritual, una mezcla de miedo y excitación. Pero la curiosidad comenzó a crecer, arrastrándola más allá de lo que había planeado. Los foros comenzaron a aparecer en los enlaces sugeridos, con títulos que prometían experiencias más intensas, secretos más oscuros, cosas que nadie en su círculo de amigos o familia podía siquiera imaginar. La línea entre el placer y el peligro se volvió difusa, y bajo la influencia del THC, sus inhibiciones se disolvieron como polvo en el viento. Una noche, mientras su respiración se mezclaba con el crepitar del cigarro electrónico, encontró un sitio que prometía cumplir cualquier deseo extremo, por un precio inesperadamente bajo. Los avisos en el foro eran claros, cualquier instrucción escrita se ejecutaría sin preguntas, sin reversión. Ella se rió entre dientes, pensando en lo absurdo de la idea. ¿Quién querría hacer algo así en serio?, murmuró, mientras tecleaba sin pensar. Entre risas nerviosas, escribió algo que jamás imaginó que tendría peso. Quiero que me eliminen. No pensó en ello como una orden literal, sino como un juego macabro, una prueba de cuán profunda podía ser la inmersión en esos mundos virtuales. Pero los usuarios del foro no tenían sentido del humor. El sitio respondió de inmediato, con un mensaje frío y conciso. Tu solicitud ha sido recibida y está en proceso. Tu seguridad es nuestra prioridad. No intentes interferir. La pantalla parpadeó y un sudor frío recorrió su espalda. Rió nerviosa, tratando de convencerse de que era una broma del sistema, un bot automatizado diseñado para asustar a los curiosos. Pero algo en la manera en que las palabras aparecieron, tan directas, tan siniestras, hizo que su risa se detuviera. Comenzó a cerrar pestañas, a borrar el historial, pero el sitio parecía anticiparse a cada movimiento. Cada clic era un fracaso. Cada intento de borrar evidencia era neutralizado por un aviso que le decía que todo estaba registrado, que la anonimidad era un mito, que cualquier huella dejada sería suficiente para localizarla. Los días siguientes se convirtieron en un infierno de paranoia. Cada sombra en su apartamento parecía moverse. Cada teléfono desconocido sonaba sin dejar rastro de número, y los correos electrónicos que antes consideraba spam comenzaron a contener frases personales, recordándole momentos íntimos que solo ella conocía. Sus amigos y conocidos notaron su cambio, su mirada perdida, los temblores en las manos, el insomnio constante. Nadie entendía del todo lo que le estaba ocurriendo. Ella tampoco podía explicar la magnitud de su miedo. La Deep Web se había vuelto un monstruo que se filtraba en la realidad, y la mujer se dio cuenta de que cada paso que daba, cada conexión a Internet, era una oportunidad para que el caos la alcanzara. Una tarde, sentada frente a la pantalla, recordó que había una forma de pedir ayuda sin exponerse demasiado. Foros de anonimato y grupos de soporte. Sin embargo, incluso allí,
La línea entre consejo y amenaza era difusa. Cada usuario que le ofrecía ayuda tenía una cuenta recién creada, sin historial, y sus palabras contenían un dejo de conocimiento que no parecía coincidir con información pública. Comenzó a sospechar que estaba siendo observada, que el sitio de los sicarios virtuales tenía ojos en todos lados. La sensación de ser seguida no era imaginaria. Los patrones de la red, los rastros digitales, la forma en que sus mensajes eran respondidos antes de siquiera enviar preguntas completas, todo indicaba que había desatado algo que no podía controlar. Su vida cotidiana se desmoronó. Dejó de salir. Los paquetes que antes llegaban con rapidez comenzaron a retrasarse de forma inexplicable. Cada puerta que cerraba, cada ventana que cubría, era un intento vano de protegerse de un enemigo invisible. La Deep Web se había infiltrado en su mente y la paranoia la devoraba desde adentro. Los días y noches se mezclaban y cada notificación de la laptop era una alarma, cada sonido del teléfono un recordatorio de que el riesgo era inminente. La mujer comenzó a cuestionar todo, las personas que amaba, los lugares que frecuentaba, incluso su propia percepción de la realidad. Todo parecía estar bajo vigilancia, y la línea entre lo virtual y lo real se volvió imposible de distinguir. Fue entonces cuando recibió un mensaje directo del sitio original. No era una amenaza explícita, ni una orden, pero cada palabra llevaba un peso que le erizó la piel. Has aprendido demasiado. A veces, la curiosidad no es un don. Todo lo que crees que controlas está bajo nuestra observación. Haz lo correcto, o enfrentarás consecuencias que no puedes imaginar. La simplicidad del texto era aterradora, como un susurro que penetraba en su conciencia y le recordaba que cada acción tenía un precio. La mujer entendió de manera instintiva que borrar todo rastro, eliminar cualquier conexión con la red y desconectarse por completo era su única opción. Cada archivo, cada mensaje, cada cuenta debía desaparecer, como si nunca hubiera existido. El proceso de limpieza fue frenético y obsesivo. Horas y horas frente a la pantalla, borrando, desinstalando, formateando, creando barreras digitales que parecían insuficientes. Su respiración era rápida, su mente un torbellino de miedo y confusión. Cada sonido fuera de su departamento la hacía saltar, cada sombra la hacía retroceder. La Deep Web, que alguna vez fue un lugar de simple curiosidad y escape, se había convertido en un espejo oscuro de su propia vulnerabilidad. No había regreso. La paranoia no era solo un efecto de las drogas o del miedo, era la consecuencia tangible de haberse adentrado en un territorio donde los límites de la realidad y la virtualidad se habían diluido por completo. Mientras borraba la última cuenta, el silencio se instaló en su apartamento. La ausencia de notificaciones, de correos electrónicos inesperados, de mensajes en foros, era una calma engañosa. La mujer sabía que la vigilancia podría persistir, que el daño ya estaba hecho, y que la sombra de aquel sitio de la Deep Web la acompañaría por siempre, incluso si jamás volvía a encender su laptop. El miedo había dejado de ser un sentimiento pasajero. Se había convertido en una parte de ella, un recordatorio constante de que la curiosidad y la imprudencia tienen un precio que no siempre es visible, pero que puede marcar el rumbo de la vida de alguien de manera irrevocable. Pasaron días desde que ella creyó haber borrado todo rastro. La laptop y el teléfono permanecían apagados, cubiertos, desconectados, como cápsulas de un pasado que deseaba enterrar. Pero el silencio no traía alivio, solo una inquietante sensación de vigilancia persistente. Cada vez que cerraba los ojos, veía pantallas negras que se encendían solas, con mensajes que parpadeaban fugazmente y luego desaparecían. Su mente comenzaba a jugarle trucos, creía escuchar notificaciones, pasos detrás de la puerta, susurros digitales que la acusaban por su imprudencia. La paranoia no era solo un efecto de la ansiedad. Se había vuelto una presencia tangible, como si el sitio de los sicarios, la misma red que la había atrapado, flotara alrededor de ella, invisible pero constante. Una noche, mientras intentaba dormir, el teléfono que llevaba días apagado vibró solo. La pantalla, negra como carbón, mostró un mensaje. Has hecho bien en desaparecer, por ahora. Ella se incorporó de golpe, el corazón golpeándole en el pecho, las manos temblando. No había remitente, no había dirección, solo esa frase que parecía resonar en el aire de su habitación. Cada fibra de su ser le decía que era un aviso.
un recordatorio de que su orden accidental había tenido consecuencias que trascendían lo que podía imaginar. La laptop, que había permanecido desconectada, comenzó a emitir un tenue zumbido. Un parpadeo de luz iluminó la oscuridad, y en la pantalla apareció un rostro borroso, inexpresivo, que la miraba fijamente. No habló, no hizo gesto alguno, pero ella sintió que la observaba con precisión quirúrgica, como si pudiera ver cada pensamiento que cruzaba por su mente. La mujer cayó de rodillas, el pánico apoderándose de ella. Intentó apagar todo, tirar los dispositivos por la ventana, incluso romperlos, pero cada intento era inútil. La pantalla se encendía sola, cada mensaje borrado reaparecía en segundos, y el rostro que la observaba permanecía impasible. La realidad y la virtualidad se habían fusionado. No había diferencia entre lo que estaba en línea y lo que sucedía en la habitación. Cada respiración se convirtió en un acto de miedo, cada parpadeo un riesgo. Comenzó a murmurar súplicas, promesas, cualquier cosa que pudiera detener lo que sentía venir, pero la presencia no cedía. Los días siguientes fueron una sucesión de episodios de insomnio, paranoia y desesperación. La mujer se aisló por completo, evitando la luz del día, evitando cualquier contacto con la tecnología que pudiera reiniciar el ciclo. Pero la amenaza persistía. Mensajes crípticos aparecían en lugares imposibles, fotos que no recordaba haber tomado aparecían en su escritorio, sonidos de notificaciones surgían de los rincones más insólitos. La Deep Web, ese universo que una vez parecía controlable, ahora era un monstruo vivo que respiraba a su alrededor, que recordaba cada error y cada impulso temerario que la había llevado hasta allí. Finalmente, en un último acto de desesperación, comprendió que no podía huir ni borrar, solo podía aceptar que la vigilancia continuaría. Dejó de intentar apagar las luces, de desconectar dispositivos, de borrar cuentas. Vivía en una especie de tregua silenciosa con aquello que había despertado. Un equilibrio inestable entre su existencia y la red que la cazaba, donde cada decisión debía ser medida, donde cada clic podía desencadenar consecuencias irreversibles. La paranoia nunca desapareció, se convirtió en su sombra más íntima, recordándole constantemente que en la Deep Web no hay segundas oportunidades, y que la curiosidad, cuando se cruza con la imprudencia, puede invocar fuerzas que jamás permiten un regreso. Y aunque todos los rastros físicos fueron eliminados, aunque creyó haberse desconectado para siempre, la sensación de ser observada persistió. Cada vez que la ciudad dormía, ella sentía un zumbido imperceptible, una vibración en el aire, y sabía, con certeza absoluta, que aquel pedido accidental que una noche escribió bajo el efecto de la marihuana nunca se había olvidado. Nunca la dejaría sola. Desde que tenía memoria, Emiliano había sentido el peso del mundo sobre sus hombros. Cada día en la escuela era un recordatorio cruel de su diferencia. Su cuerpo delgado y su cabello algo desordenado se convertían en blanco de burlas, y su orientación sexual era un secreto que otros parecían adivinar con miradas cargadas de desprecio. Las risas, los empujones, las notas crueles pegadas en su casillero. Todo formaba un mosaico de humillación que lo seguía incluso cuando se encerraba en su habitación. Con el tiempo, la rabia comenzó a mezclarse con la impotencia, y Emiliano se encontró atrapado entre el deseo de desaparecer y la necesidad de vengarse de quienes lo habían lastimado durante años. Un día, mientras navegaba por internet buscando refugio en foros de videojuegos, Emiliano descubrió un enlace extraño que prometía justicia instantánea para quienes te hacen daño. Era un sitio dentro de la Deep Web, accesible solo a través de un navegador especializado, protegido por contraseñas que parecían cambiar a cada hora. La curiosidad, mezclada con un sentimiento de poder que nunca había experimentado, lo empujó a entrar. La interfaz del sitio era minimalista y fría. No había colores, solo un fondo negro y un formulario con la leyenda: elige tu venganza, tu justicia está a un clic de distancia. Al principio, Emiliano dudó. Todo parecía demasiado fácil, demasiado perfecto. Pero la ira, esa llama que lo había acompañado durante tanto tiempo, lo empujó a seguir. Ingresó los nombres de sus acosadores, los detalles de sus rutinas, los lugares donde solían encontrarse, y con un temblor de mano, presionó el botón que prometía que recibirían una lección que jamás olvidarían. No había costo visible. El sitio aseguraba que el pago se realizaría después de ver los resultados.
Emiliano sintió una mezcla de excitación y miedo, y por primera vez en mucho tiempo, creyó que tenía el control. Los días siguientes fueron de una espera tensa. En la escuela, cada gesto de sus acosadores parecía amplificado. Cada mirada le producía una descarga de adrenalina, hasta que comenzaron a desaparecer incidentes extraños. El primero fue un empujón que resultó en una caída grave, luego un rumor de accidente que involucraba a uno de sus principales tormentores. Emiliano se sentía triunfante, pero también inquieto. Había algo extraño en la manera en que los eventos parecían sincronizarse con sus deseos más oscuros. Cada vez que el sitio confirmaba que la misión había sido completada, una notificación aparecía en su pantalla. Próximo paso, confirmación de recompensa. Fue entonces cuando llegaron los correos con instrucciones más detalladas. Lo que parecía un servicio gratuito comenzó a demandar información personal. Documentos de identidad, fotos recientes, incluso detalles de su domicilio. Emiliano obedeció, cegado por la sensación de poder. No entendía del todo la naturaleza del sitio ni quién lo manejaba, pero la Deep Web le enseñaba que la curiosidad a menudo se pagaba con algo más que datos. Y pronto lo descubriría. Una noche, mientras revisaba el sitio, una ventana emergente apareció. Tu recompensa está lista. Para activarla, confirma tu entrega. Sin pensarlo demasiado, Emiliano hizo clic. Al principio nada sucedió, pero al día siguiente sintió un dolor agudo en la pierna. Al principio creyó que era un calambre o una lesión menor, pero el dolor se intensificó. Pronto descubrió que algo estaba mal de manera irreversible. Había sido atrapado en una trampa. La venganza que había ordenado no era gratuita. Tenía un precio tangible, literal, que comenzaba con su propio cuerpo. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que intentaba moverse, un recordatorio físico de su imprudencia le recordaba que había subestimado el poder de aquel sitio. Emiliano comprendió demasiado tarde que los operadores de la Deep Web no solo ejecutaban justicia, sino que también comerciaban con los cuerpos de aquellos que se atrevían a usar sus servicios sin pagar por completo. Sus órganos y extremidades se habían convertido en mercancía, vendidos en mercados negros donde la ética y la humanidad no tenían cabida. La paranoia se instaló en su vida diaria. Cada sombra, cada mensaje desconocido, cada sonido en su habitación se convirtió en una amenaza. Intentó borrar toda evidencia. Eliminó historial, correos, cuentas, pero la sensación de vigilancia persistía. La Deep Web no olvida, y los que la controlan tienen maneras de rastrear incluso a los más cautelosos. Emiliano empezó a vivir en un estado de alerta constante, incapaz de confiar en nadie, ni siquiera en los pocos amigos que aún conservaba. Su mundo se había reducido a su habitación, a la pantalla negra que lo había tentado con promesas de poder y venganza. Y cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de sus acosadores y el precio que había pagado. Su propia carne convertida en objetos de comercio, recordatorio de su imprudencia. La línea entre víctima y perpetrador se había desdibujado. Emiliano entendió que la venganza, aunque dulce en el momento, tenía un costo que nunca imaginó y que la Deep Web era un laberinto sin salida, donde cada elección llevaba a consecuencias más oscuras que la anterior. Las lecciones que aprendió fueron dolorosas y permanentes, y aunque aún conservaba fragmentos de su vida anterior, la experiencia lo había cambiado para siempre, moldeando su percepción de la justicia, del miedo y de la traición de manera irreversible. El tiempo pasó, pero la pesadilla nunca terminó para Emiliano. Su cuerpo había quedado marcado, mutilado por la codicia invisible que habitaba en la Deep Web, y cada día era un recordatorio de la trampa en la que había caído. Ya no era solo víctima del bullying, ahora era prisionero de su propia curiosidad y de la voracidad de aquellos que operaban en las sombras de Internet. La sensación de vigilancia era constante. Cada mensaje desconocido, cada notificación, cada sombra en su habitación lo hacía sobresaltarse, recordándole que nunca podría escapar completamente. Una noche, mientras intentaba dormir, una notificación apareció en su pantalla. Era un mensaje del mismo sitio que lo había arrastrado hasta allí. El último paso para tu libertad. Haz tu elección, Emiliano, exhausto y aterrorizado, comprendió que su vida había sido reducida a un juego macabro. Con manos temblorosas, abrió el mensaje y vio la oferta, un restablecimiento de su vida, a cambio de un precio final que aún no podía imaginar. Era un trato cruel,
La última burla de los operadores, la posibilidad de recuperar algo de normalidad a cambio de un sacrificio que quizá lo marcaría para siempre, física y emocionalmente. El joven comprendió que no había forma de revertir el daño completo, que la venganza que buscó había sido su propia condena. Las imágenes de sus acosadores, los registros de sus órdenes y el recuerdo de sus pérdidas físicas y emocionales se mezclaban en su mente, dejando una sensación de vacío imposible de llenar. Finalmente Emiliano tomó una decisión: apagar la computadora, desconectarse del mundo digital y desaparecer de los sitios que lo habían atrapado. Era un acto pequeño, quizá inútil, pero representaba su primer paso hacia recuperar algún tipo de control sobre su propia vida. Mientras cerraba la última ventana del navegador y la habitación quedaba en silencio, Emiliano entendió algo crucial. La venganza nunca es gratuita, y la justicia tomada por mano propia puede volverse contra quien la busca. La Deep Web, con sus promesas y horrores, había cobrado un precio que no podía imaginar, y le enseñó una lección que ningún libro ni maestro podría haber impartido. El verdadero poder no está en hacer daño, sino en sobrevivir, aprender y reconstruirse después del abismo. Aunque su cuerpo llevaba cicatrices y su confianza en los demás había sido quebrantada, Emiliano encontró una chispa de resiliencia. Sabía que el miedo lo acompañaría siempre, pero también comprendía que, a partir de ese momento, cada decisión debía ser tomada con cautela, lejos de la tentación de la venganza y del control ajeno. La historia de su dolor se convertiría en advertencia silenciosa para quienes pensaran que el poder podía comprarse con un clic, y su vida, aunque marcada, aún tenía un hilo de esperanza. Con un último suspiro, apagó la luz de su habitación. Afuera, la noche continuaba indiferente, pero dentro de Emiliano, algo comenzaba a cambiar. La aceptación de que la verdadera fuerza no se encuentra en hacer pagar a otros, sino en sobrevivir a los horrores que uno mismo provoca y aprender a reconstruirse, paso a paso, lejos del abismo digital que casi lo devora por completo. Era una tarde lluviosa en Oregón, y el zumbido de la computadora de escritorio de Jason llenaba la pequeña habitación de su casa. Tenía apenas 15 años, pero una curiosidad insaciable por lo que se escondía más allá de los foros comunes y los chats públicos de la incipiente web. Aquel año, 1998, la mayoría de sus compañeros jugaban en consolas o intercambiaban discos de música, mientras Jason había aprendido a navegar con comandos que pocos conocían, explorando redes privadas, directorios ocultos y BBS que prometían secretos y juegos prohibidos. Esa tarde, con los dedos temblorosos por la emoción y el miedo, decidió probar un comando que había visto en un viejo manual de hackers adolescentes. Un acceso directo a una sala de chat secreta que pocos habían visitado y que, según decían, era invisible para los buscadores convencionales. El sonido del módem marcó el inicio de la conexión, chirridos, pitidos y estática digital que parecían susurros de un mundo desconocido. Jason tecleó con cuidado siguiendo cada instrucción del manual. Una vez dentro, la pantalla cambió de color, un azul eléctrico que iluminó la habitación con un resplandor fantasmal. Allí estaba, un salón virtual sin imágenes, sin anuncios, solo líneas de texto que parpadeaban y un nombre que se repetía en cada ventana emergente: Sala de chat de 1998. Nadie lo saludó, nadie parecía estar en línea todavía. Jason, curioso, probó los comandos de administrador que había encontrado. De repente, tenía acceso completo. Podía leer mensajes antiguos, eliminarlos, enviar advertencias o incluso cerrar usuarios de la sala. Una sensación de poder lo recorrió, mezclada con una adrenalina que le hacía palpitar el corazón. Entre los archivos antiguos encontró un hilo marcado como Confesiones ocultas. Era un texto largo, escrito con letras temblorosas de alguien que parecía mucho más joven que él. La historia que comenzó a leer era desgarradora. Una chica de apenas 13 años relataba el abuso de sus padres. Las palabras eran crudas, llenas de miedo y desesperación, pero también de una esperanza frágil de que alguien en aquel espacio digital la escuchara y la protegiera. Jason se quedó inmóvil frente a la pantalla, leyendo cada mensaje, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda mientras la historia se volvía cada vez más intensa. Los usuarios de la sala habían intentado consolarla, enviarle consejos, incluso ofrecerle ayuda sobre cómo escapar de su hogar, pero los últimos mensajes cambiaron el tono por completo.
Un nuevo texto, escrito con un estilo firme y amenazante, apareció en el hilo. Era del padre de la chica. Jason sintió cómo la habitación parecía encogerse a su alrededor mientras leía cada palabra cuidadosamente redactada. Él había encontrado la sala, había seguido a su hija y sabía quiénes eran los usuarios que la habían escuchado. Amenazaba con castigar no solo a ella, sino a cualquiera que interfiriera. La pantalla parpadeó y un sentimiento de terror puro se apoderó de Jason. Intentó cerrar la sala, desconectar, reiniciar la computadora, pero nada funcionaba. Cada comando que escribía parecía reforzar el poder de aquel hombre que había irrumpido en el mundo digital con un control que trascendía la pantalla. Jason respiraba con dificultad, recordando historias de terror que había leído en revistas juveniles, pero ninguna de ellas lo preparó para la sensación de estar frente a alguien que podía seguirlo incluso a través de la distancia, solo con la intención y el conocimiento de su hija y de los usuarios de aquella sala. Los mensajes continuaron. La chica había desaparecido, y lo que quedó fue un hilo en blanco con la firma de su padre, una advertencia implícita, un recordatorio de que aquel espacio que parecía seguro era en realidad un lugar donde los límites del mundo físico y digital se mezclaban. Jason, con las manos sudorosas y los dedos rígidos, finalmente comprendió la magnitud de lo que había encontrado. No era solo una sala de chat secreta, era un registro de horrores, un lugar donde los miedos y la violencia se habían almacenado digitalmente, dejando a cualquiera que los descubriera en un estado de paranoia y respeto por el poder de quienes controlaban las situaciones desde la sombra. Pasaron horas. Jason no se movió de su silla viendo cómo la lluvia golpeaba la ventana y escuchando el zumbido constante del módem. Cada sonido del entorno parecía mezclarse con los ecos de los mensajes que había leído. A veces, un mensaje antiguo aparecía nuevamente en la pantalla, como si la sala recordara su presencia y lo estuviera vigilando. Jason tomó nota mental de cada detalle, cada línea, cada advertencia, sabiendo que aquello que había visto no podía ser compartido con nadie. La paranoia creció. Temía que su familia descubriera que había estado navegando por ese espacio prohibido, que los mismos que habían amenazado a la chica ahora supieran de él. Durante días, Jason revisó la sala con cuidado. Aprendió a mover su cursor sin hacer ruido, a leer los hilos antiguos sin provocar alertas, a evitar cualquier comando que pudiera llamar la atención. Se convirtió en un espectador silencioso de un mundo oscuro que existía paralelo al suyo, lleno de secretos que nunca debieron ser digitales. Comenzó a notar patrones. Ciertos usuarios parecían desaparecer de la sala sin explicación, otros aparecían de repente, dejando mensajes cifrados que ningún adolescente podría comprender completamente. Jason se dio cuenta de que aquel lugar era mucho más grande y más peligroso de lo que había imaginado al principio. A pesar del miedo, algo lo mantenía conectado. Era la mezcla de curiosidad y adrenalina, el deseo de entender el alcance de lo que había descubierto. Cada noche, regresaba a la computadora, encendía el monitor y se sumergía nuevamente en aquel mundo digital secreto. A veces sentía que los ojos de alguien invisible lo observaban a través de la pantalla, que los comandos que escribía dejaban rastros en un sistema que parecía vivo, consciente de su presencia. La sensación de peligro constante lo mantenía alerta, pero también lo mantenía fascinado. Jason comenzó a documentar mentalmente los patrones de los mensajes, las horas en que aparecían los hilos más oscuros, los nombres de usuario que parecían tener un poder especial dentro de la sala. Cada detalle era importante. Cada acción podía ser interpretada como una amenaza o una intrusión. A veces imaginaba que el padre de la chica todavía podía verlo. Todavía podía seguir sus movimientos digitales y eso aumentaba su ansiedad. Sin embargo, también había un extraño alivio. No había sufrido daño físico, no había sido descubierto. La supervivencia, pensó, era un premio en sí mismo, una prueba de que la cautela y el respeto por aquello que no se comprendía podían salvar a alguien de horrores inimaginables. Los días se convirtieron en semanas, y Jason se dio cuenta de que aquel episodio había cambiado algo dentro de él. La curiosidad seguía presente, pero ahora venía acompañada de un respeto reverencial por los límites y por las vidas que podían verse afectadas por su exploración digital. Entendió que la Deep Web, o lo que se asemejaba a ella en 1998, no era un juego, no era un lugar para experimentar sin consecuencias. Cada hilo, cada mensaje,
Cada usuario tenía un peso, una historia que podía transformar a un observador desprevenido en un testigo de horrores que jamás debería haber conocido. Jason, adolescente de 15 años, comprendió que algunas puertas digitales estaban cerradas por una razón, que el conocimiento, por tentador que fuera, tenía un precio que no siempre podía pagarse con seguridad. La sala de chat maldita de 1998 permanecía en su computadora, un recuerdo de la delgada línea entre la curiosidad y el peligro, entre la vida y lo que podía perderse en un mundo donde los límites físicos y digitales se confundían. Desde aquel día, Jason nunca volvió a mirar la computadora de la misma manera. Cada pitido, cada parpadeo de la pantalla, lo hacía recordar las historias que había leído, las amenazas que había sentido y la extraña gratitud que lo mantenía vivo. La gratitud de haber escapado de algo que ningún adolescente debería presenciar, de algo que demostraba que incluso en los lugares más oscuros de la red, la realidad podía superar cualquier miedo imaginario. Pasaron meses desde que Jason había descubierto la sala de chat. Cada noche, aunque evitaba conectarse, sentía un peso invisible sobre sus hombros, un recordatorio de que aquello que había visto no se borraba con apagar la computadora. Sin embargo, la curiosidad y la obsesión por entender hasta qué punto el poder de aquel lugar podía extenderse, lo arrastraron nuevamente. Era un juego de resistencia, pensó, una prueba de cuánto podía soportar un adolescente frente a la oscuridad digital. Una noche lluviosa, con el sonido del viento golpeando la ventana y las gotas mezclándose con el zumbido del módem, Jason decidió entrar de nuevo. La pantalla parpadeó y el azul eléctrico iluminó su habitación, tan frío y surreal como la primera vez. Al ingresar, notó algo extraño. Los hilos de mensajes antiguos habían cambiado. Las letras temblorosas de la chica desaparecida se habían transformado en un texto críptico, con frases cortas, repetitivas, casi mecánicas. Parecía que alguien, o algo, estaba observando cada movimiento que él hacía dentro de la sala. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Un nuevo usuario apareció repentinamente. Padre-98. La pantalla dejó de parpadear, y cada tecla que Jason presionaba parecía reaccionar con un retraso extraño, como si alguien más estuviera escribiendo a su lado. El usuario comenzó a enviar mensajes. No eran amenazas explícitas, sino declaraciones inquietantes sobre vigilancia, control y conocimiento de cada una de las acciones de Jason. El adolescente comprendió que, a pesar del tiempo pasado, la presencia de aquel hombre no se había disipado. Intentó desconectarse, apagar la computadora, incluso tirar el cable del módem, pero nada funcionó. La pantalla ahora mostraba imágenes entrecortadas, fotos de su casa, su habitación, su familia. Todo lo que él pensaba seguro estaba siendo observado, registrado. Jason sintió una presión en el pecho, un miedo visceral que lo hizo temblar. El conocimiento que había adquirido sobre aquella sala era un arma de doble filo. Ahora la sala y su creador sabían demasiado sobre él. De repente, un mensaje final apareció, diferente a los demás. No era una amenaza, era un mensaje de la chica. Su tono parecía apagado, casi fantasmal. Contaba cómo, en los últimos momentos, había intentado advertir a Jason de que algunas curiosidades podían ser mortales, que ciertos lugares digitales eran trampas construidas por quienes sabían manipular la desesperación y el miedo. Las palabras la hicieron parecer real de nuevo, como si su espíritu estuviera atrapado entre las líneas de código de la sala, consciente y observante. Jason sintió una mezcla de tristeza, culpa y terror. El usuario Padre-98 comenzó a enviar comandos extraños, casi como rituales digitales. La computadora de Jason se volvió un espejo distorsionado de su propia vida. Imágenes borrosas de su rostro, de su familia, mezcladas con los hilos antiguos de la sala. Sintió que el tiempo se desdibujaba, segundos que se volvían horas, horas que parecían siglos. Y entonces comprendió algo. Aquella sala no solo almacenaba mensajes, sino que retenía las presencias de quienes habían sido atrapados por el horror, como si las mentes de los usuarios pudieran quedar cautivas en un bucle digital infinito. Jason comprendió que su supervivencia no era casualidad, sino resultado de su cautela y de haber aprendido a reconocer los límites. Con una determinación nacida de puro instinto, escribió un mensaje final en la sala, un aviso a cualquier futuro curioso.
una advertencia de que hay puertas que nunca deben abrirse. Luego, con manos temblorosas, ejecutó una serie de comandos que nunca había probado antes, un apagado completo, no solo del software, sino de todos los registros que podía controlar. La sala pareció resistirse, parpadeando, mostrando destellos de los mensajes y las imágenes que habían obsesionado a Jason durante meses. Pero finalmente, la pantalla se quedó negra. El silencio que siguió fue absoluto. Jason permaneció inmóvil, escuchando su respiración y el latido acelerado de su corazón. Había escapado. Sabía que el riesgo había sido extremo, que la curiosidad podía haberle costado más que miedo y angustia. Podía haberle costado la vida, o algo más intangible como su cordura. La gratitud que sintió fue amarga, mezclada con un respeto reverencial por la oscuridad que había explorado y por quienes habían sido víctimas antes que él. A la mañana siguiente, Jason desconectó el módem, guardó la computadora y, por primera vez en meses, salió al mundo real sin mirar atrás. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado para siempre. La sensación de ser observado, el recuerdo de los mensajes, la certeza de que algunos secretos eran demasiado peligrosos para ser desenterrados. Nunca volvió a acercarse a la sala de chat, y nunca contó a nadie lo que había visto. La experiencia permaneció como un recuerdo enterrado, una lección sobre los límites de la curiosidad y el precio del conocimiento prohibido. Aunque la sala de chat permaneció en algún lugar de la red, oculta entre códigos y directorios olvidados, Jason sabía que había sobrevivido por haber respetado esos límites, y que la línea entre la vida y el horror digital podía ser tan delgada como un simple comando. Mientras caminaba por su vecindario, escuchando la lluvia y sintiendo el aire fresco, comprendió que algunas puertas, aunque tentadoras, nunca deberían abrirse, y que la gratitud por escapar no era solo suya, era un tributo silencioso a los que no tuvieron la misma suerte. Y así, con un último vistazo a la pantalla apagada y una sensación de alivio que mezclaba miedo y respeto, Jason cerró un capítulo de su vida que jamás podría olvidar, sabiendo que la curiosidad podía ser mortal, pero también que sobrevivirla le había otorgado una lección que ningún libro ni maestro podría enseñar. La realidad, incluso digital, podía ser mucho más aterradora que cualquier fantasía.